Vamos también, hermanos, para tener la prédica hoy con el pastor Roberto. Abrir sus Biblias, por favor. La porción de la palabra sobre la cual se va a disertar hoy está en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 11 al 40. Hechos 16, versículos 11 al 40. Y voy a leer la versión Reina Valera 1960. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras de los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oremos, hermanos.
Padre amado, Señor, te damos gracias por tener la libertad de leer tu palabra, Señor, de poder digerirla, escuchar el mensaje, Señor. Te pedimos una especial unción para el pastor Roberto, Señor, quien va a reflexionar sobre esta porción de la palabra, Señor. Y te pedimos también que nosotros, Señor, tengamos la quietud de espíritu, Señor, y sobre todo que tú abras el entendimiento, Señor, a través del Espíritu Santo, para que nos llegue hoy el mensaje que necesitamos para cada uno de nosotros, Señor. En los méritos del Señor Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, Amén. hermanos. Buenos fríos. Digo buenos días. Sí. Pero veo algunos deportistas en manga corta. Muy bien. Decía que el clima ha cambiado y súbitamente sentimos unas temperaturas. Por eso las ausencias deben estar en la cama esperando que suba al YouTube el culto. Esta mañana queremos dar continuidad con el estudio que nos hemos propuesto del libro de Hechos. Vamos a orar. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu para entender la lección del día de hoy, que tu palabra trae. Es una palabra poderosa y fuerte. Por eso, Señor, queremos respetarla, escucharla y hacerla. Guíanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, habíamos dicho el domingo pasado, junto con ya otros apóstoles, estaban distribuyendo el trabajo en el Asia y estaban formando iglesias y estaban fomentando la prédica del Evangelio. El Espíritu Santo, por alguna razón especial que uno no alcanza a explicar, les limitó la entrada en varias ciudades. Al menos 3 no pudieron entrar porque el Espíritu Santo, al cual ellos obedecían, les decía que no. Entonces no entraban. De repente tuvo una visión Pablo, y esta visión fue ver a un hombre que les decía: mira, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto ha sido ya un verso que se ha ocupado en muchas congregaciones. Nosotros lo estamos usando para inaugurar la misión o las misiones que Siloé pueda tener. Pasa a Macedonia. Quiere decir someterse a lo que Dios guíe, donde el Señor nos ponga, por donde Él nos quiera guiar. Esa es la misión. Queremos obedecer la palabra de Dios. Cuando hablamos de Macedonia, nos detuvimos a ver que era no un lugar usual en el Asia, en donde había mucha pobreza. Macedonia era una estancia, una provincia muy rica. Tenía muchos recursos y parece que toda la burocracia tenía sus casas de verano ahí, porque la soldadesca, los oficiales, las autoridades religiosas tenían sus casas muy bien ubicadas y era gente de mucha posibilidad económica. Si nosotros analizábamos el tema de por qué se fueron allá, esto rompe un poco con los estereotipos y las maneras de predicar el día de hoy, en donde con justa razón decimos los pobres fueron los que se beneficiaron de la presencia de Jesús. Pero entonces, ¿por qué el Espíritu Santo esta vez desviaba a los apóstoles a una ciudad acomodada, a una ciudad, a las ciudades de Macedonia que tenían dinero? Y el Señor tenía sus razones, y leí la semana pasada algunos pasajes en los que a futuro se ve que Macedonia fue el sitio que el Señor usó para ofrendar a las iglesias, por ejemplo en Jerusalén, en tiempo de hambruna, y fueron los macedonios los que dieron. Entonces el Señor tenía muy bien cuadrado todo el asunto de sobrevivencia para las iglesias y para la gente. Esto redunda también en el tema personal. Nadie debe darse por desatendido en la presencia del Señor. Cuando las cosas aprietan, cuando viene la pobreza, cuando viene la dificultad, siempre el Señor va a poner a alguien que va a ayudar y que va a ser el sustento. No nos deja solos. Esa es la gran lección, y la experiencia vital para muchos ha sido esa. En tiempos en los que apremian las cosas materiales, el espíritu se enriquece, y el Señor siempre tiene a alguien de generoso corazón que extiende las manos y que nos da. Y no necesariamente es gente de la iglesia. Les debo decir que el Señor es dueño de todo,
y él va a usar al uno o al otro para servir a su hijo, al siervo de Dios. Y esto es lo que pudimos rescatar de la lección pasada. Hoy vemos que ya este grupo misionero, que estaba conformado por estos apóstoles, dice la narración: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Fueron otras ciudades de Macedonia que ellos comenzaron a visitar. Y de allí se fueron a Filipos. Y Filipos comienza a cobrar una importancia inmensa en la narración bíblica, solo por un hecho que es el que vamos a arribar y a concluir esta mañana. Ahí fueron sometidos y puestos en prisión Pablo y Silas. Esta pareja que el Señor había conformado, que eran poderosos en la administración de la palabra, estaban recorriendo todas las regiones, y Filipos, que se llamaba así en homenaje a Filipo, quien fue luego el padre de Alejandro Magno. Este era un hombre importantísimo y a esta ciudad le pusieron ese nombre. Imagínense ustedes la importancia que tenía. Estuvieron allí en esta ciudad varios días. Un día de reposo, es decir, un día sábado para los judíos. Salimos fuera de la puerta, y cuando dice salimos, el autor de Hechos está diciendo que estuvo ahí. ¿Saben quién fue? Lucas. Lucas estuvo ahí con Pablo y con Silas y está narrando de primera mano lo que a él le toca vivir. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Había un grupo conformado, seguidores de Jesucristo, pero que tenían por costumbre reunirse en algún sitio, y junto al río ellos decidían ir a hacer la oración. Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. No es de extrañarse también que en todas las épocas la devoción y el ejemplo de vida espiritual han llevado a las mujeres. Han sido permanentemente las animadoras de la fe, y así me gusta conocerlas. Alrededor del Señor Jesús, un sinnúmero de mujeres que no se mencionan tanto como los apóstoles, pero han sido las que han dado el sustento vital en el ministerio de los apóstoles, y no se diga del Señor Jesucristo. Y aquí las mujeres de preferencia estaban en oración y llegaron, tanto Pablo, Silas y Lucas. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. La púrpura no era sino este negocio para hacer telas, para pintar, para hacer material de cortinas y qué sé yo, de todo lo que podía ayudar en el adorno. Y esto era un negocio lícito, este era un negocio que pretendía dar recursos a la gente. Y Lidia era la cabecilla, diría yo, así como ahora hay mujeres tejedoras, ¿no? Y un gran número de gente que sigue haciendo. Ella vendía púrpura, distribuía la púrpura y estaba dedicada a esto. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Es decir, era una mujer que tenía un espíritu con una inclinación de devoción hacia Dios. Y ahí la encuentran. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto sucede frecuentemente en la vida de un cristiano. Usted llega a una reunión abierta con mucha gente y en el conversar usted puede notar que hay algo especial en alguien que es diferente, así como también nos descubren a nosotros. Y no demora mucho cuando alguien viene y dice: usted es cristiano, ¿no? Me parece que usted, tan solo por la manera de hablar, la manera de comportarse, dice: aquí hay algo especial. Y esta mujer obviamente se distinguía mucho dentro de ese grupo, y cuando vio que Pablo hablaba dijo: esto me parece que es muy familiar, le voy a poner mucha atención, porque gente para hablar sobraba. Los griegos habían establecido escuelas de oradores y ensayistas que hablaban por aquí y por allá y hablaban bonito. Pero aquí en esta ocasión ella distingue y dice: no, aquí hay algo especial con Pablo.
Y decía, y cuando fue bautizada, porque se cautivó toda la enseñanza de Pablo y de Silas con ella dijo, ellos son del camino, ellos son los que seguidores de Jesús. Yo me quiero bautizar, porque el bautismo era una de las predicaciones. Y se bautizó con toda la familia. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, el hospedar es una cualidad de los cristianos también. En el mundo uno encuentra un montón de oportunidades de conocer cristianos, a tal punto que la palabra de Dios dice que por la cualidad de ser hospedadores, muchos han hospedado ángeles sin saberlo. Y yo he vivido la experiencia de estar en hogares humildes, hogares no tan humildes, y el Señor ha sido de mucha bendición para quien se hospeda, pero uno también deja bendición en ese hogar. Y el Señor se refiere a eso, dice, muchos, sin saberlo hospedaron ángeles. Yo he contado ya la historia del médico famoso que llegó por una tormenta a una casa en donde la madre buscaba a ese médico para que le cure a su hija. Y el hombre estaba diciendo, no sé por qué vengo a parar aquí, y en medio de la tormenta no me quedó otra cosa. Él no era cristiano, y cuando le escuchó a la señora que contaba, dice, no tengo dinero y quisiera tener la cita con este médico que me dicen que él casi se muere. Y se dio cuenta que era Dios quien movía su vida y lo llevó para sanar a un enfermo. Cuando en la vida cristiana nosotros tenemos que, en nuestra teoría, deambular con necesidades, el Señor va a hacer cosas y milagros increíbles. Gasté todos mis ahorros buscando quien me operara y hacer el trasplante de hígado. Y el Señor nos enseñó a vivir por fe. Y fuimos atendidos por gente que no era cristiana, con los mejores médicos que no eran cristianos. Y aquí estoy. El Señor mueve, así no sean cristianos, el Señor mueve para servir a sus hijos. No he visto un justo desamparado. Y aprendimos que tampoco nos falta el pan. Y cuando esto es una realidad y se hace carne, uno dice, es que el Señor existe, es que el Señor está con nosotros, es que de verdad Él nos cuida. Nos desesperamos. Me ha encantado lo que ha dicho Álvaro ahora al comienzo. Uno deja las cosas en manos de Dios y entre más rápido las deja, se solucionan. Pero cuando uno quiere arreglar y uno quiere hacer la suya y no sale. Y se cancela el proyecto y no hay la plata y no es fácil. Déjalo en manos del Señor. Y tenga la seguridad que el Señor en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, arregla cosas. Y esto le estaba pasando a esta mujer Lidia, y ella con un corazón hospedador se bautiza, la familia viene al Señor, dice, oigan, ¿y ustedes están de paso? ¿En qué hotel están? En el de la calle, no el de 5 estrellas, el de 1000 estrellas, porque veían el cielo, ¿verdad? Oigan, no se queden así, vengan a mi casa, le dice Lidia. Vengan, les hospedo, va a ser una alegría, un gozo. Y vienen y se quedan con Lidia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Otra vez iban a la oración, ya se toparon con Lidia primero, pero esta vez que volvían a la oración, se encuentra con una mujer con espíritu de adivinación. Y esta historia vuelve a rubricar lo que pasa en todos los años. Y está viniendo esa onda siempre por un lado por el otro. En la Amazonas hay varios puestos de lectura, cartomancia, quiromancia, y a usted les solucionan los problemas que quiere. Y hay así de clientela, buscando solución de sus problemas con la adivinación. María Lionza se lleva el premio en Venezuela. Es la medium que los presidentes han ocupado en Venezuela. ¿Por qué será que Venezuela está así? María Lionza es la diosa. Y esto como que fuera un secreto propio de Venezuela, porque
la gente tiene, hay libros escritos hablando de los poderes de María Lionza, invitando a los cultos en las montañas del Sorte, allá, con una insalubridad tremenda, en unas cuevas se meten a consultarle a María Lionza qué va a hacer. Carlos Andrés Pérez era devoto de María Lionza. Chávez era devoto de María Lionza. De ahí salen todas estas cosas que uno no se explica, de un submundo espiritual tenebroso. Llegamos una vez a Venezuela y había circulado la voz de que hay que poner una cinta roja en la muñeca a todos los niños, para que no les toque la mala suerte, para que sean bendecidos. Y lo que más me llamó la atención es que iban a la iglesia católica para que el sacerdote bendiga la cinta. Ya, perdidos la brújula. Pero la adivinación cunde por el mundo, se mete por donde sea, toma diferentes formas. El ejemplo que dice la palabra de Dios es que estos apóstoles que estaban, de repente se toparon con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y así como el cristiano distingue aún en la voz a otro cristiano, el cristiano también reconoce dónde no está la voz de Dios. Y dice, aquí hay algo raro. Y uno percibe espiritualmente que se está acercando a sitios de peligro. Y usted no vaya a dudar que si le da mucha piola, esa persona comienza a lanzar sus discursos, a ofrecer lo que no tiene, pero que le da ganancias. Este era el caso de esta mujer. Esta mujer adivina se propuso seguirle al apóstol Pablo. Nada más que eso. Comenzó a seguirle. Y ella gritaba para todos como que era la que tenía la publicidad. Estos son siervos del Dios. Estos son los que hacen los milagros. Hacer propaganda para que la gente crea. No se asombre que dentro de las filas de la iglesia aparezca la adivinación. Camuflada con el lenguaje, con la manera de cantar, con la manera de proceder, pero no son de Cristo. Y cuando nosotros nos preguntamos directamente, ¿cuándo aceptaste al Señor? Cuéntame tu experiencia. El que no es, tiembla, porque no tiene respuestas, no sabe. Ha aprendido el lenguaje, ha aprendido el modo, ha aprendido la costumbre, sabe que hay que llegar 10:30, algunos, y está puntual y viene y hace, pero cuando les preguntan, ¿cuándo aceptó a Cristo? Cuénteme su experiencia con el Señor. Yo la puedo contar, la mía, porque fue algo que cambió mi vida. Fue en la escuela dominical. Pero el Señor tiene momentos especiales en la vida de cada uno y cuando uno reconoce al Señor sabe qué es. Pero el que no es, tiene el lenguaje, tiene la forma, tiene todo, pero no tiene al Señor Jesús. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sabía, la mujer adivina sabía lo que estaban haciendo y proclamaba y decía. Pero ya Pablo, él se había sentido inquieto. Notó en ella algo muy especial. No pasó la segunda o tercera vez en la que ella, tras de Pablo, iba anunciando y diciendo que era, y se regresó de golpe y le quedó viendo. Y dijo, aquí hay un espíritu maligno. Y le ordenó a ese espíritu que la abandonara. ¿Cuál sería el choque? Ahora, el Señor Jesús tiene cosas muy interesantes en la vida de su testimonio en esta tierra. Tenía a los discípulos con él caminando y a ellos les había dicho, miren, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. De varias maneras les había explicado. Y uno se oponía y decía, sobre mi cadáver, Pedrito. Siempre, Pedrito, voluntariamente, hasta que el Señor se cansó y le dijo, detente Satanás, a Pedro. ¡Qué golpe para Pedro! Yo soy el seguidor, estoy ofreciendo dar mi vida para cuidar, y me dice Satanás.
porque se oponía al plan de Dios. Y él no se daba cuenta, pero el Señor sabía. Y en esta ocasión Pablo distingue a esta mujer adivina y también le frena y le dice un ratito. El Señor, Pablo sabía que tenía un espíritu de adivinación y le pide a ese espíritu que la abandone. Miren el relato. Esto hacía por muchos días esta mujer, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La autoridad en el nombre de Jesús se repite. Y aquí está otra lección. Cuando usted sospecha o tiene alguna incomodidad o se siente amenazado, aún en el mismo rato en el que usted le quieren asaltar, escúcheme que esto está de moda, le quieren secuestrar, invoque el nombre de Jesús y Satanás huirá. Hay varias historias de la vida cristiana con hermanos muy queridos que nos han contado y nos han relatado eso, que han sido asaltados y el asesino con la pistola apuntándole y han dicho: en el nombre de Jesús te demando que... Y ya salen corriendo, porque Jesús es la autoridad. Y aquí en el nombre de Jesús el espíritu salió ese mismo rato. No es que dijo: espérate un ratito, voy a recoger mis cosas. No. Ese rato. Porque Satanás huye de la presencia del Señor. Pero viendo sus amos, porque obviamente esta mujer adivina era parte de un negocio. Y en cada adivinación y en cada ticket para hacerle la vida más fácil, cómpreme el ticket, yo le adivino, présteme la mano, yo le adivino, venga las cartas, vea. Todo esto costaba y tenían un gerente. Y esta gente ganaba mucho con esta mujer porque Satanás tenía poderes y adivinaba y sabía. Y entonces cautivaba a la gente. Oiga, le dijo la plena, clarito. Y entonces se corría la voz y la adivina tenía más trabajo. Satanás ya sabía dónde había picado. Pero el rato que ella deja de tener el espíritu de adivinación, se quebró el negocio. Y cuando el bolsillo se siente afectado, sea dinero honesto o no, el impacto viene. El cristiano se refugia en el Señor y aprende a vivir por fe. El ladrón, el impostor, el que roba, no sabe cómo arrancarle a quien sea lo que tenga y arreglar el problema para que siga el negocio. Los amos habían salido, la esperanza de su ganancia la habían perdido, y prendieron a Pablo y a Silas y les trajeron al foro ante las autoridades. Enseguida les identificaron, dice: por estos nos quedamos sin adivina. Hay que hacer algo, porque no puede ser que nos quiebren el negocio. Y presentándolos a los magistrados les dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahora volvemos otra vez al viejo conflicto, ¿no? Judíos y griegos. Judíos y griegos. Y estaban en una ciudad romana, plenamente romana, y entonces ellos decían: nosotros somos romanos, no tenemos nada que ver con los judíos. Y vean, estos judíos vienen aquí a arruinarnos del negocio. ¿Cómo puede ser posible? No, esto no está bien. Y esa era la acusación, que judíos habían venido a armar el alboroto en una ciudad romana que además tenía dinero. Ya nos vienen a romper la economía cuando hemos estado tan bonito. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, y enseñaban que no era lícito recibir ni hacer estos negocios. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y es otro fenómeno social. Basta que se encienda una llamita en la montonera y el resto responde sin saber ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Y se acabó. Terminan en la hoguera. Y las acusaciones van y vienen. Y el héroe de ayer puede ser el villano de ahora.
Y aquel que hizo el milagro puede quedar en ridículo porque otro le desacreditó, habló mal de él. Y estos pobres apóstoles que estaban allí, por haberle librado del demonio, ya cayeron mal. Los infundados comentarios acabaron con la vida de estos apóstoles, a la cárcel. La costumbre de castigar con los azotes tenía dos vertientes, la una que era la judía y la otra que era la romana. Estaban en una ciudad romana, entonces ellos no respetaban la ley judía. La ley judía permitía máximo 39 azotes, poquito, 39 azotes, pues ya 39 ya no daban más. Los romanos no tenían límite, todo lo que aguanten, y les castigaron al estilo romano. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No es que cúrele las llagas, póngale pañitos, nada, a la cárcel. Y bien guardados al fondo, en un cepo. Cuando revisé ese tema de crueldad absoluta, ¿no? Unas cadenas bien sujetadas a la roca firme, no se podían sacar, y tenían unas arnillas que lastimaban. Solo de ponerlas en el tobillo, no como ahora la tobillera es electrónica que se sacan. No, era una argolla pero bien puesta y bien amarrada. Y ahí estaban. Y cama de piedra y todo sucio, metidos Pablo y Silas. Pero cosas que uno dice, están locos, ¿no? Les ponían esto y cantaban, bendeciré a Jehová en todo. Y comenzaron a cantar himnos, alabanzas, y los otros presos en esa oscuridad maloliente y todo, les escuchaban y decían, ¿y esto qué les pasa, no? Si les vienen azotando, se ponen a cantar. No piden comida, no piden agua, y están ahí cantando alabanzas a su Dios. Y la lección otra vez. Entre más aprietan las dificultades, alabe a Dios. He recomendado yo siempre que en su vehículo tenga usted música cristiana. En los momentos más difíciles, y usted va solo, ponga un himno. Oiga, ¿cómo se refresca? Lo de esta mañana, ¿no? La alabanza cambia todo. Y usted pone una buena música. No ponga el rap. No ha cambiado. Cuán grande es Él, sigue siendo majestuoso. Tu fidelidad, hermoso. Tremendos himnos que alimentan el alma, que a uno lo dejan pero a punto de llorar y hablar con el Señor. Cuando las cosas aprieten, hermanos, no busquen otra salida. Es que quisiera ir al spa. Pasmado es lo que se queda, pues no tiene nada ahí. Busca al Señor, cante, alabe al Señor, y va a ver cómo se va disipando toda esta tensión. Aún en la enfermedad, y se lo digo con toda la propiedad, llego a la cama del hospital y usualmente llego mal, pero yo estoy recordando la palabra del Señor, estoy tarareando mi himno, ahí estoy, hasta me duermo tranquilo, no tengo necesidad de somníferos. Pero este es un asunto vital, es un asunto en el que uno se empeña por tener. Cuando los mandaron a la cárcel, recibió este mandato el carcelero, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Sería como el de Turquía. ¿Cómo se ve? Un gran terremoto. Y aquí habemos muchos que a los temblores no nos gusta, ¿no, Soñita? No nos gusta. Salimos corriendo por donde sea porque se dispara un mecanismo que uno no puede controlar. Y eso es cierto. La narración dice que este fue un gran terremoto y ellos estaban al fondo, metidos allá. Pero ¿cuál sería el sacudón? Que se zafaron estas cadenas amarradas en el piso con cemento, con piedras y con cosas. Se zafaron
y no solo de ellos, de todos los presos, y se abrieron las puertas. La ley en Roma indicaba que el carcelero era responsable con su vida de todos los presos. Si uno se escapaba, carcelero fuera. Aquí el carcelero, una vez que pasó el terremoto, en la primera réplica dijo, ya me fregué, todas las puertas abiertas. Híjole, ahora sí, sacó la espada y dijo, antes que me pasen a mí por la espada, me paso yo. Y cuando se iba a clavar la espada, oye el grito de Pablo, no te hagas daño, estamos todos aquí. ¿Cómo? Sí, aquí estamos todos. Vente a cantar en medio del terremoto. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser, esto es irracional. Pero es que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Más a nosotros es de poder y salvación. Y Pablo era lo que predicaba, y él era coherente con lo que tenía. Él logró que todos los presos se queden quietos, dijo, no se vayan. ¿Quién sabe qué les dijo y con qué autoridad? Que todos se quedaron quietos. El carcelero no podía creer. Algo increíble había sucedido. El dúo, no Benítez y Valencia, Pablo y Silas, no cantaba pasillos, estaban cantando alabanzas a Dios. Y esto calmó el ánimo de todos, inclusive del carcelero que no podía creer que esto había pasado. Estos hombres habían logrado tal cosa. Pues ya me imagino que las autoridades, el jefe de la cárcel, toda esta gente dijeron, se fugaron todos, menos mal el carcelero le va a pagar. Tendrá que ser sometido a la ley romana. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando en los presos que habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él encendió su antorcha y vio, todos están aquí, no pudo creer. Y como Pablo tenía la voz de autoridad, él fue y se postró delante de Pablo. Sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Traduce mucho, no se escribe tanto de esto, pero traduce mucho el hecho de que este carcelero sepa que los dos que estaban allí eran hombres especiales. Ellos estaban predicando de la nueva vida acerca de Jesús y del cambio de vida y del bautizo. Sabían lo que había hecho con Lidia, sabían lo que había hecho con la mujer, con la adivinación. Este carcelero sabía todo y sabía que le dieron la orden de tenerlos presos, pero él sentía que estos hombres eran especiales y él estaba obedeciendo órdenes. ¿Usted se acuerda de Pedro, el voluntarioso que le voló la oreja al soldado cuando estaba agarrando a Jesús? Malco, así se llamaba este joven. Le voló la oreja. Nuestra reacción humana es esa. Nosotros ante los hechos que vemos que son inevitables, que se vienen encima, reaccionamos de una manera. Para el terremoto salir corriendo, pues. Y si estás preso, te huyes. Entonces este soldado, este carcelero dijo, aquí hay algo especial con estos dos. No es así nomás. Quiere decir que todo el motivo por el cual les trajeron acá es cierto. Le curó a esta mujer de la adivinación, inclusive le bendijo a Tiatira, en Tiatira le bendijo a Lidia, y en Lidia les dio hospedaje, y ellos han venido a ser familiares de mucha gente en poco tiempo aquí. Aquí hay algo especial. Él debe haber procesado rapidísimo toda esa información, que lo que hizo es tumbarse al piso para agradecerle a Pablo y para decirle que gracias a él había salvado su vida. Pablo no demoró en responder, porque este hombre, cuando hizo el resumen mental rápido de todo, dijo, ¿qué hago yo para ser salvo? ¿Qué hago? No le dijo,
he revisado todo, he visto que eres... No. Él sabía lo que estaba predicando Pablo y enseguida vino y dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y aquí hay algo que aclarar. Porque el famoso versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la gente cree que con que el papá acepte a Cristo todos son salvos. Tremendo error. Mire lo que pasa aquí. Verso 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él se rindió al Señor, pero enseguida los apóstoles dijeron, vamos a tu casa. Porque para que sean salvos, personalmente tienen que aceptar al Señor. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Esta enseñanza se repite vez tras vez. No hay un curso de 1 año de preparación para bautizarse, de 6 meses, un intensivo online para estar a la moda. No, esto es una convicción espiritual. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida y estás seguro de que Él vino a tu vida, te bautizas para dar testimonio de que Jesús vino a tu vida, no para ser salvo, porque la salvación viene por Jesús. El testimonio por el bautizo. Me es muy placentero compartirles que tan pronto pase el frío, en el patiecito de aquí afuera, abriendo las cortinas, vamos a celebrar 2 bautizos. Porque así debe ser. El Señor llama al corazón y dice, pero entonces ahora da testimonio de que me tienes a mí. Y hay que ser valientes. Invitas a tu familia, a tus amigos, a tus compadres, a los vecinos, a medio mundo, y dices, ven a ver lo que te voy a contar. Acepté a Cristo y me estoy bautizando en el nombre de Él. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es que se transfiere la salvación porque Él aceptó a Cristo. Es porque se abrió la puerta para que entre el Evangelio. Y nos consta que a veces comienza por uno en la familia. Y el Señor va abriendo puertas, y la gente cae rendida al Señor. Eso quiere decir que eres salvo tú y tu casa. Porque se abrió la puerta y el Señor entró con el Evangelio. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me trae a la memoria Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entro. Y voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Es el momento más precioso, más íntimo de la vida, compartir la comida. Ahora, esto de que escuches que el Señor está golpeando a tu puerta es algo muy personal. Porque hay gente que no escucha. Pero cuando reiteradas veces tú sientes que el Señor está golpeando a tu puerta, y si alguno oye mi voz, dice el Señor, porque Él está consciente que no todos quieren oír. Pero si alguno oye mi voz, es bastante ya. Pero abre la puerta, que es la decisión de levantarse y abrir la puerta, por lo menos para preguntar quién es. Y permite que el Señor venga a su casa, entonces el Señor entra. El Señor no atropella a nadie. No convierte a golpes a nadie. El Señor no condiciona. El Señor sabe que está rescatando algo que se ha perdido y uno debe reconocer, y es el Espíritu Santo que le hace entender, he estado fuera. Señor, ven a mi vida. Y el Señor viene y transforma la vida. Ese es el mensaje. Y ahora Pablo y Silas están que repiten esta misma historia, esta vez con el carcelero. Ya no solo con la mujer a la que le libraron del espíritu de adivinación, están ahora con el carcelero, un elemento obediente de la soldadesca que tenía que hacer su tarea. Pero el Señor para todos tiene tiempo. Y no solo al rico, no solo al de clase media, no solo al pobre, todos recibimos
ese llamado. Y si respondemos al llamado y abrimos la puerta, el Señor viene a nosotros. Ahora, cuando esto sucede, no es que el milagro también instantáneo. Sí, puede ser. El Señor es poderoso, lo hace. Pero en la vida cristiana lo que hemos visto es que hay un crecimiento gradual. Tú aceptas a Cristo y Él viene y el Señor como que viene con la gran escoba y comienza a barrer las piezas de tu departamento, porque tu vida está llena de cuartos. A ver, dice el de la economía, barramos el de la economía. Barramos el de la economía. Yo no sé. El de las relaciones políticas en tu hogar. ¿Cómo te llevas con tu suegra? Uy, mejor ni le hablo. No, Señor. Y el Señor entra con la escoba, dice, todo eso hay que limpiar. Y después sigue con la vida personal. Tu vida sexual, ay, esa no se administro yo, Señor. No. El Señor tiene que ver. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre debe divertirse con su mujer, no dice con sus mujeres. Y al revés. Y el hombre también tiene que satisfacer a su mujer. Esto es porque el Señor diseñó el matrimonio para que seamos uno solo, compartamos la vida y sepamos cómo debemos vivir santamente. Porque el sexo el Señor lo creó. No es que hay que esperarle ahora que el niño decida qué es sexo. No hay esas aberraciones que hoy estamos escuchando por la cual me pueden mandar preso. La homosexualidad, señores, es un pecado y es antinatural. Lo dice la palabra de Dios. Pero hoy vivimos en un mundo de trastornos de valores. El Señor con su escoba tiene que entrar y barrer si eso en tu vida está dañando. Tu vida devocional. Tu vida con los compartimentos secretos, porque hay unas áreas de nuestra vida que le ponemos doble llave. Y ahí no entra el Espíritu Santo. Ese es mío. No te metas. El Señor quiere abrir todo en tu vida. Y cuando el Señor viene a tu vida, es que el Señor te hizo salvo a ti y a tu casa. Implica cambios que se ven lentamente a veces. Pero el Señor tiene que cambiar, porque si no, ¿qué le has entregado al Señor? Igual que cuando se bautiza, dice que hay que sumergirse simbólicamente para morir del pecado ahí hundido. La esposa me dice, téngale ahí 5 minutos. Téngale. Que se muera todo, el viejo hombre que se muera. Ya cuando está morado, ese sí se vaya. A nueva vida. La simbología del bautismo tiene mucho que ver con el accionar del Espíritu Santo en la vida real de la persona. Porque cantamos, ¿no? Sumérgeme en los ríos de tu Espíritu. Y eso significa dejar que el Espíritu Santo cubra toda nuestra vida. Fallamos. O en medio de sumergirse, pataleamos y salimos. No. A veces no sumergimos todo el cuerpo. Se queda la mano afuera. Y hay que meter la mano también. ¿Quedó la patita afuera? Métale toda la patita. Deje que el Señor con su Espíritu nos sumerja para el cambio. Esto significaba este encuentro de Pablo y Silas ahí. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. De repente, los romanos dicen, gracias a estos hombres no se han fugado, algo debe haber. Dice, bueno, nos vamos a congraciar un poco, después de no sé cuántos azotes, después de no sé qué maltrato. Dice, déjales nomás sueltos, ya se portaron bien, además te ayudaron, porque evitaron que te mataras, déjales sueltos. Y fueron y se los comunicaron. Y aquí tienen algo interesante. Pablo hubiera dicho en otras circunstancias, bueno, muchas gracias, conste, el Señor nos libró y a ustedes también,
nos vemos, vengan el próximo domingo. No, aquí tiene una reacción Pablo que llama la atención. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Usted se acuerda que Pablo se defendía. Decía, judío, yo soy judío. Y él les demostraba que era judío. Dice, romano, yo soy romano también. Aquí está, vea, la parte de nacimiento. Vayan a ver dónde queda Tarso. Yo soy romano. Y él se las batía de lado a lado. Además, un hombre, un políglota, hablaba muchos idiomas y dialectos y se defendía en todo foro. Esta vez lo agarran preso, lo meten con Silas, pasa todo lo que pasa y los magistrados dicen, suéltele nomás, déjele que se vaya. Y él dice, no, ustedes han cometido un grave error, porque a un romano no se le puede tratar así. Somos romanos. Y entonces tiemblan los magistrados, porque enseñan otra cosa. Hay gente que bajo la ley vive y hace toda su historia y hace toda su vida. Y siempre hemos repetido esto. No todo lo que es legal es justo. Puede estar en la ley, pero no es justo. Y Pablo manda de vuelta la noticia. Dice, miren, no vamos a salir de la cárcel. Ahora tienen que venir ellos a buscarnos, porque somos romanos y nos han castigado sin justificación. Y los magistrados temblaron. Se pusieron nerviosísimos. Y ¿qué hemos hecho con romanos? No era porque eran cristianos, sino porque eran romanos. En este mundo se pone mucho más atención a la ley que a la gracia. En este mundo se confunde mucho más la ley que el regalo de amor de Dios. Estamos más listos a recibir la indemnización y no la salvación. Y esto demuestra que todavía hay tarea, aún en esos niveles, aún en esos círculos. Predicar el Evangelio significa romper el molde de una ley que podrás decir lo que sea, pero no es justa. Hablando de la vida espiritual, la justicia se hace por la justificación que nos da el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y esto era lo que trataba de enseñar Pablo. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos despidieron que salieran de la ciudad. Vean, bonitos, no sean malos. Perdonen, nos hemos equivocado. Pero tengan la bondad de salir. No se queden aquí, es muy húmedo, se van a resfriar. Y querían llevarles cortejando y dándoles buena atención. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Esta mujer, que se había bautizado al comienzo de todo el peregrinaje, que abrió su puerta y mostró que era hospedadora, estaba lista a recibirles otra vez. Y salieron de allí, se fueron a la casa de Lidia. Estoy seguro que hicieron un culto de primera. Cantaron, alabaron a Dios, oraron y compartían con los que estaban ahí todo lo que había sucedido. Y mucha gente se rindió al Señor. Así es como crece la primera iglesia. Así es como se va haciendo la primera iglesia. Hoy en día las condiciones han cambiado. Hay mucho más facilidad de predicar como aquí, pero también hay lugares en el mundo en donde no hay cómo decir soy cristiano. Si le vengo la Biblia, muerto. Este mundo polarizado con todos estos conceptos y con todos los valores al revés, la decencia se ha perdido. La indecencia está de moda. A lo mejor ese espíritu de adivinación se ha repartido en diferentes maneras y el mundo no sabe a quién seguir. La iglesia tiene tarea. Pablo, Silas, Lucas se habían propuesto predicar el Evangelio. Y aún los más recalcitrantes opositores tuvieron su dosis. Gente que sabe que predicamos el Evangelio
no puede esperar otra cosa que eso. Que anunciemos al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor amado, al mirar tu palabra, al revisarla, al recrear estas escenas y estas historias que aquí se narran, Señor, sabemos que es tu palabra, tu historia, tu relato, escrito por inspiración del Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas en el libro de los Hechos, en donde vemos la vida de tus hijos que en esa primera iglesia dieron su vida, supieron con valentía ejercer la defensa del Evangelio, esperando que el Espíritu Santo cambie vidas. No cabe la menor duda, Señor, que los presos que vieron este milagro se rindieron a ti. No cabe la menor duda de que a esos hombres adinerados en Macedonia, que luego constituyeron un soporte para la iglesia, también se encontraron contigo. Señor, anímanos a nosotros a reconocer que será salvo mi vida, va a ser salvada por ti, y mi familia va a ser tocada por ti. Queremos abrir la puerta, Señor, para que tú entres, para que cenes con nosotros, para que se reparta esta voz de un nuevo vivir. Mucha gente no le da importancia. Nosotros, es parte de nuestra vida, Señor, tener esta conversación contigo. Bendícenos, Señor, a cada uno, guárdanos con bien. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos. En él estoy seguro, yo confiado estaré.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.